El canon del Nuevo Testamento y el nacimiento del cristianismo. ¿Cómo pasó el cristianismo de ser una secta judía a una religión independiente? Cuando hablamos de cristianismo es imposible no hablar de Jesús de Nazaret. Pero ¿quién era Jesús de Nazaret? Flavio Josefo permite encontrar referencias en sus escritos, considerando a Jesús como un personaje muy importante, con sus milagros y prodigios, que aunque condenado a muerte, luego de esto fue visto vivo, y con ese acontecimiento hizo que aumentara la fe y tradiciones en la enseñanza de Jesús de Nazaret. Por el contrario, su muerte hizo aumentar la fe en el llamado Cristo. Mara Bar Serapión, escrito en siriaco, Tácito, Suetonio, Plinio el Joven, nos dan referencias sobre su historia. Una historia que no termina con su muerte, ni con el tiempo, pues hoy en día aún siguen vivos. En los libros canónicos del Nuevo Testamento vemos muchas referencias de Jesús, un judío descendiente de David, fiel cumplidor de la ley abrahámica. Los mismos escritos canónicos hacen ver que Jesús no pretendía en un principio formar una nueva religión, sino que se cumpliera la ley. Yo no he venido, decía él, sino por las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Eso lo leemos en Mateo 15:24. Sin embargo, como en los mismos evangelios se narra, al encontrar en ocasiones más fe que en los mismos pueblos judíos, abrió la posibilidad de que los pueblos paganos abrazaran la fe, como se narra en Hechos 10, del versículo 1 en adelante. Podemos ver claramente la puerta abierta para que al cristianismo se unieran personas gentiles que no necesariamente fueran de tradición judía. Ese podría ser el banderazo de salida que permitiera ir dando forma a la nueva denominación cristiana primitiva, pues en el mismo libro de Hechos se refiere que fue en Antioquía donde le llamaron a los seguidores de Jesús por primera vez cristianos. ¿Fue Jesús el fundador del cristianismo? Al contestar esta pregunta con un no, muchos cristianos se pudieran escandalizar, pues paradigmáticamente se tiene como fundador del cristianismo al propio Jesús. Sin embargo, no es correcto dirigir esa premisa hacia esa dirección, pues Jesús, como mencionamos antes, era un judío respetuoso de las enseñanzas abrahámicas, no buscaba en un principio desligarse de la religión judía. Sin embargo, como lo menciona Antonio Piñero en su conferencia Orígenes del Cristianismo, Jesús es el fundamento de la religión cristiana que a continuación de su muerte se fue gestando. Es la piedra angular del cristianismo, como se narra en Hechos 4, del 10 al 12. Se podría decir más bien que fue sobre los hombros de los apóstoles y luego de Pablo que se funda el cristianismo. El cristianismo en un inicio fue una religión doméstica, sin templo y con relaciones interpersonales. No era necesario ya centrarlo en un lugar físico como en el templo de Jerusalén, sino que se iba formando con reuniones casa a casa. Tampoco al inicio existía una instauración de un sacerdocio, sino que era más comunitaria. El bautismo y la Eucaristía fueron los signos más fuertes de la nueva religión. Es aquí como se empezó a instaurar el rito cristiano de la liturgia de la palabra. Como en un inicio eran echados de las sinagogas judías y no podían utilizar dichas instalaciones para predicar el nombre de Jesús, fue que incluso después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén, que los cristianos tomaron conciencia de institucionalizar el cristianismo. Y como menciona el doctor Rafael Aguirre en su conferencia Los orígenes del cristianismo, el pasado interpela al presente, si un movimiento no se institucionaliza, está condenado a la desaparición. ¿Qué influencia tuvo el emperador Constantino en la promulgación de la fe cristiana? Yo pensaría que mucho. En la época del emperador romano Constantino existía una persecución bárbara contra las ideas cristianas, y no fue sino hasta después del Edicto de Milán, en el año 313, que se marca un antes y un después del movimiento cristiano. Esto porque con la promulgación de la libertad religiosa se acaba la persecución y la necesidad de eliminar todo rastro del movimiento cristiano. Se restablecen las facultades de la creciente Iglesia Católica y circula con fuerza movimientos como los arrianos y los valdenses. ¿Qué significa canon? El significado más simple de canon está relacionado con vara de medir, regla o norma a seguir, por lo que para el establecimiento de los libros escogidos para ser leídos de manera oficial en la iglesia reciente establecida, se podría decir que fue esa la definición utilizada para establecer los libros sagrados. Cuando se habla de la formación del libro sagrado de los cristianos, o sea, la Biblia, debemos remontarnos al periodo comprendido entre finales del siglo I hasta finales del siglo III. Sí debemos recordar que en el establecimiento del canon bíblico se tuvo una decisión clasista, definitivamente patriarcal y evidentemente política.
Fue una lucha de poder entre las ideas ortodoxas y las ideas heterodoxas. Era la imposición de las ideas y el rechazo de otras como herejías. En este periodo se instauró el sacerdocio referenciando a la antigua alianza judía y se justifica por medio de la sucesión apostólica la legitimidad histórica de la Iglesia Católica. Ya la intervención del Imperio Romano en las cuestiones de fe eran evidentes. Se excluyen a las mujeres de figurar de manera importante y en el año 331, siendo Eusebio de Cesarea obispo de Roma, Constantino encarga la producción de Biblias para ser leídas en Constantinopla, lo que permitió establecer una unión más estrecha entre el Imperio Romano y las doctrinas de la fe cristiana, de tal manera que ya la fe era una cuestión de Estado y se empieza a universalizar la fe y las doctrinas cristianas. ¿Existió solo una única lista de escritos que gozaran de la aceptación de la Iglesia primitiva? Posiblemente no. Cuando se habla del libro sagrado cristiano, es evidente la existencia de 27 libros canónicos que componen el Nuevo Testamento, pero aún no se tiene claro cómo 27 libros tan dispares, tan diferentes uno de otro, forman parte del texto sagrado del cristianismo, pues sabemos que las enseñanzas cristianas fueron en un inicio orales. Luego se empezaron a establecer algunos documentos escritos que se compartían en diferentes comunidades, y en este momento los escritos paulinos fueron gozando de cierta aceptación en el círculo cristiano primitivo, al igual que las cartas compartidas de Pedro, que se leían en reuniones de la iglesia primitiva, hasta convertirse en normas de fe. ¿Qué criterios se utilizaron para incluir o excluir textos que hablaban sobre las enseñanzas de Jesús? Uno de los criterios utilizados para establecer qué escritos se considerarían como documentos de fe fue primero el establecer una línea temprana a Jesús histórico, que por ser tan cercanos a los años de vida de Jesús eran considerados como ciertos. También ayudó a este proceso de aceptación que los padres de la iglesia primitiva como Clemente, Justino, al igual que Ireneo, hicieran referencia a algunos pasajes de los evangelios o a de las cartas paulinas, siempre tomando cierto recelo, puesto no todos los que circulaban en esa época se creían inspirados. Ya en el siglo II, con el nacimiento de grupos protoortodoxos, Marción o los gnósticos, se vio la necesidad de poder normar esa lista, de poder enlistar unos libros que correspondieran a enseñanzas correctas. Ya para el segundo siglo existía un consenso de evangelios y cartas paulinas que aceptan completamente en la lista, y poco a poco, alrededor del tercer siglo y principios del cuarto, se tenían como definitivas. Ya en este periodo empiezan a circular las listas que se definieron como inspiradas y que ya por varios siglos circularon. Eusebio de Cesarea, Clemente de Alejandría y Orígenes respetaban ya esas listas. Ya Atanasio toma los 27 libros que conformarían el canon definitivo, el que conocemos hoy en día. Uno de los problemas más frecuentes a los que se enfrenta el estudio del inicio del canon bíblico son las escasas fuentes a las que se cuenta del primer siglo. Sumado a esto, la guerra que tuvo la Iglesia con las diferentes denominaciones que creían tener la correcta interpretación o lista adecuada de literatura, permitió que mucho de esa literatura se perdiera, se destruyera o se quemara, para evidenciar una especie de supremacía unas sobre otras. Pero sin lugar a dudas, se puede decir que alrededor del segundo siglo, donde se establecieron el canon bíblico, los 27 libros del Nuevo Testamento fue oficial para la Iglesia. Otra corriente indica que la pluralidad de los escritos del Nuevo Testamento es producto de los conflictos que se dieron en las comunidades del primer siglo, inmediatamente después de la muerte de Jesús. Lo vemos en los mismos evangelios, pues unos defienden algunas costumbres judeocristianas y las cartas paulinas, por otro lado, son como más permisivas o inclusivas y con pocas exigencias judías, por lo que algunos historiadores creen que el canon es más bien una mezcla de la diversidad de enseñanzas de ese primer siglo. Evidentemente, por las limitadas técnicas de copiado, el canon no se podía reproducir con facilidad. No fue sino hasta el siglo IV que dicho proceso permitió, con la ayuda del Imperio Romano siempre, universalizar el conocimiento de los escritos sagrados y normar la fe por medio de la Iglesia y con la marcada influencia del imperio, de manos de Constantino y de Eusebio. La fecha de su composición, la veracidad apostólica, el contenido teológico, eran los primeros filtros que determinaban el ingreso o no de los textos.
El mensaje y las referencias de la antigua alianza eran un segundo filtro. Y por último, la tradición consolidaron la canonización final, que culminó con el concilio del 383, siendo Dámaso I el obispo de Roma, y se establece el canon oficial que hasta el día de hoy tenemos.